Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta mesa de análisis sobre la educación en México, los retos, las perspectivas y bueno, el futuro de lo que está sucediendo aquí en el país, en lo que está sucediendo en materia educativa. Quiero agradecerles que nos estén acompañando a través de las redes sociales de Educación Futura y bueno, y todas las personas que están conectando, por supuesto, bienvenidas y bienvenidos. Les recuerdo que pueden dejarnos sus dudas, sus comentarios y todo aquello que pues nos quieran platicar, nos quieran aportar y nos quieran compartir para fortalecer el debate educativo. Hoy tenemos una serie de invitados muy importantes, una serie de invitados y analistas especiales que junto a nosotros pues estarán analizando estos temas, estas problemáticas y los retos que vienen en materia educativa. Quiero agradecer, por supuesto, a Alma Maldonado, investigadora del DIE, del CIMBESTAB, a quien nos acompaña con nosotros, Arcelia Martínez Bordon. Ella es investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Eduardo Bakov, presidente de Métrica Educativa, y Pedro Flores Crespo, él es investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro, y por supuesto Roberto Rodríguez, que él es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quienes agradezco muchísimo que nos estén acompañando y que pues estén pues fortaleciendo el debate entre todas y todos. Tenemos una serie de temas que queremos desarrollar, una serie de temáticas que estaremos platicando entre todas y todos. Y bueno, pues para comenzar las rondas, que cada una tenemos 5 minutos por cada participante, quiero empezar con sobre la pandemia, sobre lo que hemos aprendido y qué hemos dejado de aprender al respecto. Y para ello le doy la palabra a Alma Maldonado, quien tiene justamente, como les comentaba, hasta 5 minutos para poder exponer sus preguntas, sus análisis y sus opiniones al respecto. Adelante, Alma. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a quienes nos están siguiendo en esta conversación entre colegas muy queridos. Espero que resulte interesante pues lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Voy a, en este momento, poner mi cronómetro para no pasarme. Ok. Bueno, ¿qué aprendimos y qué dejamos de aprender en la pandemia? Yo voy a mencionar 5 cosas. Algunas son, pues, con el ánimo de provocar el debate y de que ojalá haya reacciones y seguramente mis colegas tendrán su parte que añadir en esto. Yo diría entonces 5 cosas. Primero, aprendimos que no hay sustituto de la escuela a la escuela presencial, ¿no? Yo creo que hay cosas que pueden ayudar, que pueden resarcir un poco lo que significa la importancia de la escuela presencial, pero yo creo que esa es la primera gran cosa que aprendimos. Lo segundo, yo diría, pues que en materia de demandas sociales, la educación y la escuela no son tan importantes, ¿no? Y esto sucedió y lo vimos muy claro cuando de pronto el cierre de planteles no significó un gran tema y un gran debate y una gran demanda social, sino que se fue relegando y que no importaba mucho, se entiende, obviamente, hay un tema de salud fundamental, pero cerrar la escuela no terminó siendo no hubo un costo, me parece, ni político, como debía de haber sido, o como quienes estudiamos la educación pensaríamos que es así de importante. En tercer lugar, yo diría que no sabemos nada, sobre todo en el ámbito nacional hoy, a la luz de los datos con los que contamos, sobre las pérdidas de aprendizaje. Tenemos muy pocos elementos para saber realmente cuáles fueron estas pérdidas
y cómo vamos a poder valorarlas. De hecho, la maestra Delfina creo que ayer o antier dijo que ya están pensando en un instrumento. Ella dijo que que lo estaban trabajando con la ONU o con un organismo internacional relacionado con la ONU y que están buscando esta manera de cómo evaluar esta pérdida de aprendizajes, pero realmente en este momento tenemos muy pocos datos. Hay algunos ejercicios que han hecho algunas instituciones, está el ejercicio que hizo el Estado de Nuevo León, que me parece interesante, y en fin, una serie de cosas por ahí, por allá, pero no un diagnóstico nacional certero sobre esto. Tampoco tenemos los datos consolidados de abandono, y bueno, eso sería la tercera cosa. La cuarta cosa es que tampoco sabemos sobre lo que sí se aprendió en la pandemia, ¿no? Yo creo que las escuelas han tenido muy poca capacidad para decir quiénes son estos niños que llegaron post pandemia, con qué llegaron, qué aprendieron, y aprovechar también esos conocimientos que seguramente se tuvieron al interior de las familias, y que se adquirieron, y la verdad no queda muy claro si tenemos tampoco un buen diagnóstico al respecto. Y mi último punto sería que también aprendimos que aunque la pandemia nos agarró desprevenidos a todo el mundo realmente, definitivamente hay quien lo hizo mejor y quien lo hizo peor en este periodo, ¿no? Y aquí podemos hablar, por supuesto, de sistemas educativos de países, podemos hablar de escuelas que también lo hicieron mejor o peor, y podemos hablar, por supuesto, de maestros, de familias, de estudiantes, ¿no? Yo creo que esa parte también es muy clara de que si bien fue un hecho para el que no estábamos preparados en general como sociedad, como país, sí existieron diferentes respuestas, y que creo que también vale la pena discutir y analizar cómo se dieron cada una de ellas. Entonces, yo dejaría estos 5 puntos, y bueno, seguramente habrá más que comentar. Muchísimas gracias, Alma. Bajo la misma temática vamos contigo, Arcelia Martínez Borda. Perdón, Arcelia, Sí. nomás me están informando, Eric, que algunas personas no pueden entrar. ¿No pueden entrar? Al sitio, nada más para que cheques eso, por favor. Perdón, Arcelia. Sí, no, de todos modos, lo estamos grabando y se sube, pero ahorita lo reviso. Muchas gracias. Sale. Pues muchas gracias, primero que nada, Eric, por la invitación a esta mesa de análisis de educación futura también. Pues muchas coincidencias con los comentarios siempre puntuales, ¿no? y agudos de Alma, ¿no? Yo coincidiría en varias cosas. Creo que además este espacio, bueno, es una oportunidad para no perdernos nuestra capacidad de indignación y también nuestra capacidad de denuncia, ¿no? Así veo un poco esta mesa y claro, también en lo posible de proponer algunas cosas. Lo primero, bueno, mi enorme preocupación, lo que quisiera decir, ¿no? Y de pronto muy poco optimismo, ¿no? Respecto a la crisis que estamos viviendo, y que si no actuamos en consecuencia y pronto y juntos, no veo cómo, ¿no? No veo la luz al final del camino, ¿no? El túnel se volvió más largo, ¿no? ¿Qué aprendimos y qué dejamos de aprender? Es la pregunta. Pensaría, y estoy cierta, que las familias, los estudiantes, las escuelas, las y los profesores, en la medida de lo posible, nos hemos podido reinventar, hemos podido trabajar de forma distinta, en condiciones adversas, en algunos casos, como dice Alma, trabajando en equipo, ¿no? Esto es diferente para distintos grupos. Seguramente hemos desarrollado más empatía, hemos tenido aspectos emocionales que antes estaban por ahí, pero ahora, bueno, sabemos que eso es algo muy importante. Estoy cierta que a nivel individual y grupal hemos tenido muchos aprendizajes, ¿no? Sin embargo, bueno, me toca ver como la parte, siempre me enfoco en la parte como macro, ¿no? En la parte de políticas. Y a nivel agregado,
pues yo lo que veo es un desastre, ¿no? Y eso tiene que ver en parte o en mucho con el hecho de que la autoridad educativa, sobre todo al más alto nivel, pienso en la autoridad educativa a nivel federal, pues no ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Tenemos una crisis de aprendizajes que si bien se gestó desde hace muchos, muchos años, pues no parece tener pronta solución, ¿no? El sistema, ya lo hemos dicho en diversos foros, se caracteriza y desde antes de la pandemia por su enorme desigualdad o el rezago de sus estudiantes y particularmente de aquellos que enfrentan condiciones muy adversas, ¿no? Mayor vulnerabilidad económica y social. También la permanencia pues está asociada a estos rezagos de aprendizajes y a los graves problemas de pobreza que enfrentan las familias y las propias escuelas. El sistema educativo no se cuece aparte, ¿no?, del sistema económico y de lo que pasa en el país. Y ya sabemos que no hubo oportunidad de que todas las niños jóvenes continuaran con su educación a distancia. El Estado mexicano, y esto es una visión más macro, ¿no?, pues no ha podido contener el empleo, ni desplegar una política de gasto emergente, ni invertir en la gente, ¿no? O sea, esto ha llevado a un incremento de la pobreza. Con cifras del Coneval, tenemos que entre 2018 y 2020 aumentó la proporción de pobres en México de 41.9 a 43.9%, debido a la pérdida de empleos, de ingresos, de las familias, ¿no?, causa la pandemia. Entonces, estamos hablando de 3.8 millones de personas más en pobreza, ¿no? Y si sumamos todas las personas en pobreza, según las estimaciones de Coneval, pues estamos hablando de 55.7 millones de personas que carecen, pues, de ingresos necesarios para cubrir alimentación, servicios básicos de salud y de educación, ¿no? Entonces, no hay los recursos tecnológicos, ni banda ancha, ni computadoras, ni teléfonos, ni nada para trabajar a distancia. Eso lo vimos clarísimo. Y los saldos, ¿no? Los saldos de la pandemia en materia educativa, ¿no? Pues al inicio del ciclo escolar estamos en el vigente, supimos que más de 5 millones de niñas, niños y jóvenes de todos los niveles, ¿no?, ya no solo de media superior, donde normalmente está el boquete, ¿no?, se perdieron del sistema y bueno, no sabemos si lo vamos a recuperar honestamente, ¿no? Y esto pues tiene repercusiones, es una cifra, pues son repercusiones en miles de vidas, ¿no? Otros miles, millones de estudiantes no lograron aprender en este periodo y coincido con Alma, ¿no? Las lagunas en este aprendizaje en estos meses, según algunas estimaciones, en la Ibero hicimos un levantamiento de pruebas de aprendizaje, no tienen representatividad nacional, trabajamos con algunas entidades federativas y demás, pero bueno, pues sí hay una pérdida importante, pero no tenemos ejercicios a nivel nacional, ¿no? No hay recursos, no hay evaluación para hacer estas estimaciones a nivel nacional. Entonces, bueno, tendremos ahí también rezagos acumulados, ¿no? Esas lagunas que se van a hacer, que finalmente también te orillan en algún momento a desertar, ¿no? Sobre esto de las pruebas, y con esto ya casi cierro, diría, sabemos, por ejemplo, que en agosto pasado la autoridad dijo que se iban a levantar evaluaciones diagnósticas, ¿no?, al inicio del ciclo escolar y que los resultados iban a estar en noviembre. No tenemos información qué resultados arrojan estas pruebas, pues estamos hoy a oscuras, ¿no? Estamos a ciegas, ¿no? Sin duda las escuelas no lo están en lo individual, porque los profesores conocen a sus estudiantes, trabajan con ellos día con día, incluso los que están lejos, los que no pudieron trabajar con estudiantes, saben cómo van sus estudiantes, quiénes tuvieron muchas crisis para aprender o muchas dificultades y quiénes más o menos, ¿no? Pero a nivel de sociedad, ¿no?, y vuelvo a la visión macro, pues desconocemos qué pasó con los aprendizajes, y eso es muy importante porque para poder hacer una exigencia de rendición de cuentas y de lo educativo, pues necesitamos información. Y ahorita pues estamos a ciegas, ¿no? Entonces, con eso concluiría esta primera parte. Muchísimas gracias, Arcelia. Ahora es momento, vamos contigo, Eduardo Bacov Escudero, para esta misma temática. Muchas gracias. Gracias, Eric. Y bueno, un saludo a todos mis compañeros y compañeras que están enfrente. Agradezco la invitación. Digamos, en aras de no repetir lo que dijo Alma y Arcelia, voy a tratar simplemente de decir que estoy de acuerdo básicamente en todo lo que han dicho y tratar de puntualizar cosas que ellas no han dicho y que van a ir complementando lo que aprendimos y lo que no aprendimos de esto. Primero, aprendimos de que no se puede
transitar de un modelo presencial a uno a distancia de manera abrupta y simplemente copiando los mismos contenidos y el mismo plan de estudios. Es decir, eso fue un intento desesperado, por supuestamente, que no tiene mayor, digo que tuvo un impacto menor en los aprendizajes de los estudiantes. El impacto mayor fue que no lo desatendió y que estuvieron ahí presentes. Pero pasar esa transición es una transición bastante difícil, que creo que tuvo muchas lagunas. Esa es una. Segundo, que los estudiantes ni los padres de familia ni los profesores estaban preparados para asumir ese rol. Los profesores, muchos de ellos no conocían las herramientas que se iban a utilizar, los tuvieron que capacitar apresuradamente, pero con muy poco tiempo y con falta de equipo también. Hubo profesores que no tenían equipamiento, profesores que realmente no sabían nada de las tecnologías, y los que sí sabían, lo sabían para utilizarlas socialmente, pero no pedagógicamente. Es decir, las tecnologías no están en el horizonte, y aún hoy no están en el horizonte de la formación pedagógica de los normalistas, ni de la capacitación y formación continua de los profesores. Aprendimos también que los padres de familia fueron fundamentales. O sea, sin los padres de familia no hubiera sido ni la mitad de lo que fue en esta ocasión. Y aquí pues hubo una gran diferencia entre los padres de familia que tenían las posibilidades de ayudar a sus hijos porque tenían el equipo, el tiempo y los espacios apropiados, y las familias que no tenían equipo, que por supuesto esos no pudieron aprender nada, pero los que sí tenían, que tenían muy poco equipo y poco tiempo y pocos espacios inadecuados. Pongo el ejemplo solamente que dio en una encuesta INEGI, que el 75% de los niños de primaria atendieron, los que pudieron atender, atendieron la educación en línea con sus celulares. 75%. Entonces, uno se puede imaginar que si se atienden con celulares, pues también la poca capacidad de retención, de atención, es decir, estás hablando de un instrumento que no está hecho o que mínimamente está hecho para poder aprender ahí. Aprendimos también que no hubo planeación y programación por parte de las escuelas. Muchos profesores con los que yo tuve, digamos, contacto por diversas vías me decían, a nosotros nos dejaron solos, nos dejaron que nos entendiéramos con los estudiantes a como nos dieron o pudiéramos. Entonces ellos fueron aprendiendo poco a poco cómo hacer pues digamos, esta interacción con sus propios estudiantes, como Dios les dio a entender. Y hubo buenos profesores, hubo regulares y hubo muchos muy malos. Y aquí la diferencia, digamos, bueno, una diferencia fue que las escuelas privadas, algunas de ellas, por ejemplo, pudieron poner equipo de teleconferencias en sus escuelas, y los niños podían atender a través de su televisión, por decirlo así, o a través de sus tabletas o computadoras en vivo. Entonces los profesores daban sus clases y podían atender a sus estudiantes. Entonces, toda esta parte tecnológica, pedagógica, didáctica, pues estamos, digamos, aprendimos que estamos muy, muy mal, y que debe de ser una ruta en la cual debemos de abonar. Aprendimos también que el cierre de las escuelas tuvo otros efectos no esperados, efectos en lo social, efectos en lo emocional, efectos en la interacción alumno-alumno, y se perdió un aspecto que es fundamental y que poco se ha tocado, pero que yo quisiera recalcar, que es lo que se llaman el efecto de pares. Los niños pobres en escuelas, pues digamos de regular nivel socioeconómico, pueden aprender de sus compañeros.
aprenden otras maneras de pensar, aprenden otras maneras de analizar, de estudiar, de jugar, de relacionarse. Eso se perdió. Y ese es un plus que hace la escuela, además de la parte, digamos, pedagógica propia, dicho del profesor, que, pues que es muy, muy importante. También no aprendimos, y voy a tratar de pararme ahí para dejarle a los demás varias cosas que decir, aprendimos a no saber cómo evitar que los alumnos abandonen la escuela. Hubo una gran cantidad de estudiantes y familiares míos, para empezar, digamos, que tienen buenas condiciones socioeconómicas, que dejaron la escuela simplemente porque era aburrida, porque decían, no aprendo. Aquí el profesor no me enseña, y de que no me enseñe a no ir a la escuela, pues mejor no voy a la escuela y voy cuando sí en realidad pueda aprovechar mi tiempo. Y con eso voy a pararle, Eric, y dejar que se vaya haciendo esto más grande. Muy amable. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos ahora con la opinión de Roberto Rodríguez. Roberto, no se oye. Sí, perdón, gracias. México es uno de los países, o si no es que el que más tiempo tuvo detenida la actividad escolar, en suspensión total y en todos los niveles, desde inicial hasta el posgrado, prácticamente 2 años. Cuando en otros países, como se sabe, se tomaron otras medidas y se abrieron otras posibilidades. Esto nos lleva a entender que un aspecto positivo, si se quiere ver así, de la suspensión de actividad escolar es que se haya evitado en buena medida pues efectos de contagio en población infantil y tal vez también entre el personal docente, sobre todo cuando ni siquiera hoy los niños en edad escolar y parte de los adolescentes no están vacunados, que se sabe es la alternativa a la problemática actual del contagio. Eso lo veo como positivo, si se quiere ver de esa manera, justamente por el contraste con la política sanitaria que se tomó y el déficit que esta tuvo, que es evidente. Se haya evitado, digamos, una problemática de salud mayor a la que se podría haber tenido en caso de mantenerse activas las escuelas. Y en contraste o contraposición con ello, los 2 años de interrupción de actividades en centros escolares, sin duda alguna, están dejando lesiones cuya magnitud ni siquiera conocemos y que apenas podemos imaginar. Pienso en los que hoy van a inscribirse en tercero de primaria, que tuvieron que aprender a leer y escribir en casa. Es concebible el aprendizaje inicial de la lectoescritura y de la disciplina de la lectura y la escritura viendo un televisor. Lo dudo mucho. Es obvio que hacen falta pruebas que nos permitan establecer con precisión cuantitativa cuáles son esos aprendizajes perdidos, pero no se puede ser sino pesimista al respecto. Y sobre todo en la población de menor edad, la de los primeros años escolares, que tendrán que enfrentar el curso de la primaria sin tener los fundamentos indispensables para ello. Yo creo que ahí hay un gran deterioro. Que las políticas o medidas adoptadas para compensar eso, también diría, fueron poco y mal acompañadas por el responsable gubernamental. Ni los maestros recibieron apoyo, ni las familias o los padres de familia recibieron apoyo, por ejemplo, para el equipamiento indispensable para atender posibilidades de clases a distancia. Se las tuvieron, vamos a decirlo así, que ingeniar, que conseguir un celular. Imagínense ustedes aprender la escuela desde la pantalla de un celular. Sería simular el pensar que se lograron los aprendizajes esperados. En otros países se tomó, por ejemplo, la decisión de comprimir el currículum y reducirlo a los aprendizajes fundamentales y no impartir todo el plan de estudios que está previsto y seguir el libro de texto a la letra. Aquí transitamos por el camino contrario.
De la misma manera, las 9 materias o las 13 materias en el caso de secundaria se trataron de seguir y se dejó la evaluación, digamos, a la voluntad o perspectiva de los docentes. Se avisó que se tendría un diagnóstico sobre aprendizajes perdidos y no se ha hecho. Tampoco se han hecho las pruebas programadas, las planeas que han correspondido a estos años. Se avisa que se van a hacer próximamente y no se sabe si México participará en la prueba internacional de PISA de este año. De manera que estamos, lo dijo muy bien Arcelia y también lo dijo Alma, realmente a oscuras, sin saber cuál es el efecto todavía de la pandemia en términos de los aprendizajes. Muchísimas gracias, Roberto. Para finalizar esta ronda, vamos ahora con Pedro Flores Crespo. Hola, buenas tardes y te agradezco mucho, Eric, que me hayas invitado. Y bueno, pues es un gusto compartir la mesa con grandes colegas, queridos amigos y amigas. Yo a esta pregunta que nos haces, Eric, lo diría al menos 4 cosas. La primera es que aprendimos que la crisis sanitaria, la económica y la educativa están íntimamente ligadas. Ya lo dijo Arce, 5.2 millones de niños entre 3 y 29 años nos inscribieron en el actual ciclo escolar y fueron por razones de COVID, por razones de falta de ingreso. A eso hay que agregarle 3.6 millones que tuvieron que trabajar y por tanto tampoco se inscribieron. Eso hace un total de 8.8 millones de personas que estuvieron excluidas del sistema educativo, más o menos la población total de Austria. Lo segundo es que aprendimos que el sistema educativo mexicano es tremendamente escolarizado y es una imagen que al parecer prevalece. Y esto es algo como que yo lo quisiera resaltar a partir del comentario que hizo Roberto y Eduardo, en el sentido de no se pudieron comprimir contenidos y se pensaba que se podía mover uno como si nada hacia la parte en línea y eso es imposible. Pero el imaginario de la sobreescolarización del sistema educativo es realmente una cosa preocupante. En algunos casos se hablaba de no hay que perder el semestre. Ante esta pandemia, pues lo que importaba era no perder la vida. ¿Semestre qué? Pero eso muestra el rasgo de sobreescolarización que tiene nuestro sistema educativo. Segundo, hay algo que a mí me parece que es importante resaltar ante esta visión pesimista, que es fundamentada, comentó Roberto, comentó Arcelia, que yo creo que también hay que recordar una cosa, que en la medida que los seres humanos aprendemos, es posible sobrevivir. Creo que esto es una enseñanza de la pandemia. En el libro de la biografía de la humanidad de Antonio Marina, filósofo español, Javier Rambó, dicen que la capacidad de aprendizaje es el origen de nuestra especie y es lo que en algún momento va a hacer que sigamos existiendo. Y esto creo que es importante recordar. A medida que aprendamos, es posible que sobrevivamos. Y creo que la pandemia nos puso enfrente de eso. Pero, cuarta idea, creo que la relación vida-aprendizaje sí está puesta en peligro y en riesgo por ciertas ideas. Y esas ideas son las que subyacen a ciertos modelos de gobierno. Me parece que subestimar los efectos de una pandemia, politizar la política de salud, proponer o usar un detente en lugar de un enfoque de contención basado en el conocimiento, pues nos da los resultados que tenemos en términos del exceso de muertes. Lo que yo diría es, ya para finalizar, el populismo no se lleva bien con la vida, y mucho menos el populismo es educativo, es antieducativo, porque no hay matices, no hay pluralidad. Si tú piensas que exaltando al pueblo, descalificando a las élites, que son las que construyen la maldad, y luego teniendo un líder popular que te va
a ayudar a salir de ese sistema de maldad y lo va a solucionar todo, pues es un error. Y creo que esto lo vimos claramente. Alma lo mencionó en cierto sentido. Los regímenes demagógicos, populistas, son los que no pudieron contener la pandemia y por lo tanto se registra un exceso de muerte, mientras que otros que se adhirieron a una perspectiva abierta, plural, distinta, científica, pudieron paliar mejor esta crisis. Y hasta ahí le dejo. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a la siguiente ronda. Ahí nos están comentando en la transmisión Facebook que había unos problemas con el audio, pero ya los estamos solucionando. Afortunadamente ya va mejorando, pero agradecemos a todas y todos sus comentarios. La siguiente ronda es respecto a la evaluación de los aprendizajes y estrategias justamente de recuperación de estos aprendizajes frente al COVID, frente ahora a la educación a distancia. Y bueno, para analizar esto, pues regresamos a nuestras rondas. Comenzamos contigo, Alma Maldonado. Gracias, Eric. La pregunta dice, o la pregunta se refiere al tema de la evaluación de los aprendizajes y estrategias de recuperación de aprendizajes, ¿no? Yo quisiera empezar con el caso de una niña de 10 años que va en quinto de primaria, que asiste a una escuela en Tlaltenco, que está muy hasta el fondo, en Tláhuac, y que lleva 2 años en donde sus clases consisten en pues, hacer tareas y se conecta desde su teléfono, como bien lo señalaba Roberto, de 11 a 2:30, 2 días a la semana, ¿no? Que me parece bastantes horas para conociendo otras experiencias donde se conectan menos tiempo, ¿no? Entonces, esta niña está ahorita en 5º año y este lunes espera volver a la escuela un día nada más, por lo pronto, ¿no? Entonces, cuando pensamos en casos concretos y en qué ha aprendido esta niña, que además es muy entusiasta en la escuela, se conecta con mucho gusto, creo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? ¿Cómo saber cuáles fueron esos aprendizajes? ¿Cómo saber a los aprendizajes? ¿Cuál fue el acceso a aprendizajes que ella tuvo en las distintas materias? Considerando además, por supuesto, el currículo normal, el currículo en donde los contenidos estaban claramente establecidos de qué es lo que tenía que saber para entonces. Me parece que ahí peca de ingenua, ¿no? La Secretaría de Educación Pública cuando nos dice que va a ser suficiente hacer una autoevaluación y que cada maestro tiene que solamente hacer una exploración, un diagnóstico de cómo están los estudiantes y que perdamos la posibilidad de tener una foto mucho más completa, estatal y nacional sobre cuál es la situación de hoy esta niña de 5º grado, qué debería de saber, qué sabe y qué no sabe. Desde luego las pruebas son un elemento, no es lo único. No todo lo que aprendió se refleja en una prueba, pero yo siempre he defendido que las pruebas son una fotografía que nos dice ciertas cosas sobre los aprendizajes que tienen los estudiantes, sobre la capacidad para llenar un examen, para responderlo, y las distintas herramientas y recursos. Entonces, no vamos a tener esa posibilidad. Creo que aunque se haya dicho que se va a hacer esto, hasta el momento no tenemos realmente ninguna certeza de que se está llevando a cabo. Y por lo tanto el tema sí es, creo que, y esto lo vamos a discutir en la siguiente ronda de preguntas, pero ¿en dónde estamos parados y cómo está respondiendo hoy
el gobierno mexicano ante esta crisis educativa evidente por la que estamos atravesando. Y la manera como están respondiendo es: necesitamos nuevos libros de texto, porque recordemos que el proceso fue así: primero los libros de texto y después los cambios en el plan y programas de estudio del 2022, como lo presentaron. Y la pregunta es si eso realmente era la prioridad en este momento, si no tendríamos que estar discutiendo efectivamente otras cosas relacionadas con la pandemia y con lo que está sucediendo, y cómo buscar mecanismos de recuperación o alternativas. Me parece interesante el artículo hoy en el blog que edito de Nexo sobre una iniciativa de tutorías que unos jóvenes establecieron en diversos estados y que tuvo un efecto interesante, usando, ¿no?, echando mano de jóvenes en servicio social, y que las tutorías personalizadas, ¿no?, permitieron una serie de avances en estos niños y niñas que estaban ausentes de los planteles escolares. Necesitábamos ver medidas de emergencia, necesitábamos ver programas que atendieran de manera urgente todas estas situaciones, y en lugar de eso estamos metidos en un debate sobre cambiar los planes y programas a 3 años de que termine este sexenio, y la verdad es un poco descorazonador, me parece, en términos educativos, que ese es el planteamiento oficial ante esta crisis en términos de los aprendizajes. Hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias, Alma. Vamos ahora a la opinión de Arcelia Martínez Gordon, por favor. Muchas gracias, Eric. Pues sí, más coincidencias con lo señalado por Alma, ¿no? Creo que no es el momento, no será el momento de estar discutiendo los planes y programas cuando no hemos resuelto muchísimas cosas, ¿no? En el bloque anterior discutíamos la falta de información. No tenemos información a nivel nacional sobre el tamaño de estas pérdidas, ¿no? Hemos ido postergando, pese a que ha habido una demanda, quizá de pocos, ese es el tema, ¿no? De pocos, que son los investigadores, los más interesados en educación. Educación no es, y en eso también coincido con mis colegas, no ha sido una prioridad ante tantos problemas que estamos atravesando en el país: inseguridad, violencia, crisis económica, desempleo. Recién en unas encuestas que se realizaron en Facebook, tienen sus limitaciones, pero salía como prioridad uno, por supuesto, el tema de la violencia, el tema de la corrupción, y educación se va hasta el fondo, hasta el último de la fila, ¿no? Como una preocupación social. Entonces, mientras no haya como esta demanda, ¿no?, de la sociedad por una mejor educación, bueno, pues nos toca a algunos, ¿no?, defender, a algunos estar insistiendo en la necesidad de generar información para tomar decisiones. Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Pues eso, evaluando los aprendizajes, al menos clave, y el tamaño de la pérdida, ¿no? Para entonces poder actuar en consecuencia y tener rutas de trabajo a partir de información, ¿no? ¿Qué tocaría también? Bueno, pues en este paulatino regreso a clases, porque no todos han regresado, ¿no? Generar estos dispositivos de evaluación por un lado, y por otro el trabajo que implica regularizar, ¿no? Trabajar con esta pérdida de aprendizajes. ¿Para quién va a ser esta parte, no? Los maestros están quemados, ¿no? Se han hecho un trabajo, muchos de ellos, ¿no? La mayoría de ellos un trabajo enorme, ¿no? Trabajando, bueno, en las comunidades más apartadas, los maestros se dividían, ¿no?, para trabajar, y tenemos muchos testimonios, historias de ello, ¿no? Para trabajar con algunos alumnos en línea, con otros alumnos a través de mensajes de WhatsApp, con otros alumnos, incluso maestros que le hicieron al héroe enviando guías, haciendo guías y repartiéndolas en la tiendita de la esquina. Esa es la realidad del México, ¿no? Del México que tenemos. Y entonces, ahora viene un proceso, ¿no?, de justo determinar la pérdida de aprendizajes y poder decir, bueno, ¿qué estrategias remediales vamos a trabajar? Y eso también requiere tiempo, y requiere presupuesto, y requiere planeación. Entonces, ahí me parece que, por un lado, está lo que la escuela puede hacer, lo que la comunidad educativa dentro de un centro escolar puede hacer,
para medir, evaluar, y ahí necesita mucho apoyo, ¿no? Por ejemplo, en estas redes de tutorías que señala ALMA, que han desplegado distintas organizaciones de la sociedad civil, me parece fantástica, pero es insuficiente. El Estado mexicano tendría que estar cubriendo esa parte, ¿no? O sea, tendría que estar habiendo, insisto, un presupuesto para implementar esta parte, trabajo muy serio, ¿no? Al respecto. Entonces, no es una discusión menor, ¿no? ¿A quién le toca resolver esta crisis? Bueno, pues creo que nos toca a todos, ¿no? Pero necesitamos un buen capitán, o sea, alguien que sepa timonear, ¿no? Y en este sentido, yo creo, estoy muy pesimista de pronto, ¿no? Respecto a que se juntó esta crisis con un muy mal gobierno, ¿no? Que ha privilegiado, pues, otras cosas, megaobras, proyectos de alta rentabilidad política, pero con poca rentabilidad social, ¿no? Bueno, ya lo hemos repetido hasta la infinidad, se desmantelaron instituciones, ¿no? Que daban información valiosa, no parecen volver pronto, ¿no? Tenemos que esperar unos años para reconstruir cosas en este país, ¿no? No solo el INEE, ¿no? Por ejemplo, el INIFED, que levantaba esta información sobre las condiciones de infraestructura y equipamiento de las cerca de 230,000 escuelas, ¿no? Que ofrecen educación básica en el país. Y por ejemplo, ahora, y bueno, y que con ese programa, por cierto, se administraba o se enlazaba con el programa Escuelas al 100, ¿no? También tenía áreas de oportunidad, ¿no? No todo el pasado fue perfecto ni lejanamente, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, tenemos al programa Escuelas Nuestra, ¿no? Que opera con muchísimos recursos económicos, ¿no? Después de las becas es donde más recursos hay, pero sin ninguna mediación entre decisiones de asignación presupuestal y que nos digan, bueno, ¿cómo se decidió esa escuela, ¿no? O sea, ¿dónde están las prioridades? Creo que ahí tenemos como muchas áreas de oportunidad y me preocupa y lo saco a colación porque de pronto estamos como pensando o se venden espejitos, ¿no? Vamos a revisar este plan de estudios, vamos a hacer los nuevos programas y vamos a hacer en su momento el año pasado, lo Aprende en Casa y no resolviendo las cosas de fondo, ¿no? Entonces tenemos además, y se vincula también con el siguiente bloque ya, casi con esto cierro, ¿no? Tenemos un discurso oficial de ataque a la ciencia, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Hay un ambiente de confrontación donde no estamos poniendo los puntos sobre las sillas. Estamos en una crisis y para la crisis necesitamos trabajar a partir de diagnósticos de información. O sea, no podemos taparnos los ojos, ¿no? Hay muchos desafíos y debemos estar generando información. No sé, tengo por ahí entendido que sí vamos a aplicar PISA, ¿no? Pero, por ejemplo, los resultados de ERCE que se entregaron hace poco, pues no hubo una ficha para el país, para México, ¿no? O sea, porque no se pagó esa cuota para hacer el análisis de los resultados de ERCE. Claro, ERCE se aplicó antes de la crisis, ¿no? Pero bueno, estamos dejando no solo la evaluación nacional estandarizada que teníamos, sino dejando de participar en ejercicios internacionales. O sea, estamos cerrando y cerrando puertas para generar información que hoy en día nos es muy necesaria, ¿no? Con esto cerraré. Muchas gracias, Arcelia. Vamos ahora contigo, Roberto Rodríguez. Muchas gracias. En la mayoría de los países se está, digamos, viendo con preocupación cómo recuperar esto de los aprendizajes perdidos, pero no solamente ello, también atender las problemáticas de la deserción y del rezago que se ha presentado. Se han buscado fórmulas de solución, fórmulas de intervención. La propia UNESCO está diseñando instrumentos tanto para diagnosticar estos aprendizajes perdidos, no solamente los contenidos, sino también las disciplinas, que es fundamental para el aprendizaje. Al decir disciplinas me refiero, por ejemplo, a los hábitos de lectura. Al leer solo se aprende ejercitándolo de manera continua y cotidiana, para decirlo así. Y también buscar qué remedio puede haber para quienes abandonaron temporal o definitivamente la escuela. Es lo que se tiende a denominar el escenario post-pandemia y las necesidades de su solución. Del mismo modo, a diseñar ya al nivel del software, las plataformas y el equipo, digamos, nuevas alternativas más adecuadas a la problemática de la educación a distancia y no nada más
al del manejo de redes sociales. Eso está ocurriendo en el mundo. México, como si no hubiera pasado nada, y en el peor momento, si hay un peor momento posible, nos estamos dedicando a la reforma de los planes y programas de la educación básica en lugar de atender a los efectos de la pandemia de manera directa, enfocada, clara, con recursos suficientes. Dicho esto, me parece un escenario muy pesimista, para decirlo así, aunque quizás haya alguna ventana de oportunidad en el ámbito de las entidades federativas, que son de alguna manera corresponsables de la gestión escolar y en algunos casos están buscando soluciones de nivel local. Se puede ejemplificar con el caso del Estado de Nuevo León, que tiene un programa al respecto, y con otras entidades. Digamos, será difícil enfrentar una solución si no hay una política educativa adecuada y enfocada a ese propósito, si no hay un gobierno de la educación que haya percibido con claridad cuál es la problemática, y me parece que en ese es el escenario en el que estamos. Muchas gracias Roberto. Pues vamos ahora con Eduardo Bakov para continuar en esto, y bueno, ya estamos retomando todas las transmisiones también. Gracias, Eric, qué lástima que hemos tenido tantos problemas, pero al mal tiempo, buena cara. Y yo empezaría, igual que Roberto, con el caso de PISA. En mi entender, sí se va a hacer PISA y lo va a coordinar el Ceneval. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, PISA cuesta algo así como 60 millones de pesos en general, para que tengan una idea, y yo no sé si hay ese recurso, porque para este gobierno puede ser muchísimo, pero entiendo que se le dio, digamos, el encargo a Ceneval. Yo comenzaría diciendo que estamos, como ya lo han dicho mis compañeros, ante una tormenta sin brújula. Estamos en medio de una tormenta gigante con resultados reservados. No sabemos qué es lo que va a pasar. No tenemos brújula, pero lo peor del caso es que no tenemos capitán. O sea, ¿en dónde está la secretaria de Educación? No existe. No existe socialmente, no existe administrativamente, salvo que la gente lo vea en las mañaneras de vez en cuando ahí sentadita, pero fuera de eso no dice nada. Como decía la película, ¿dónde está el piloto? No tenemos piloto, no tenemos brújula, no tenemos plan, no tenemos absolutamente nada, más que la voluntad férrea de los docentes, quienes han siempre sacado la casta con lo que han podido hacer. Yo por ahí empezaría diciendo esto. Durante la pandemia los aprendizajes no se evaluaron de manera muy informal, con muy poca confiabilidad o confianza le podemos tener a los resultados que pudieron haber hecho, digamos, haber tenido algunos alumnos con unos profesores, pero lo que sí me queda clarísimo es que después de 2 años de estar en línea bajo estas condiciones de la escuela cerrada, y bajo las condiciones muy pobres de aprendizaje que ya hablamos, los estudiantes deben de tener un rezago entre 1 y 2 años de escolaridad. Entonces, el problema, por ponerlo en otros términos, es que como se pasó, porque lo tenían que pasar a los estudiantes, no había otra forma, pero los pasaron de grado 2 años sin haber aprendido. Pongan que no aprendieron el 50% de ello, es decir, van 1 grado con retraso. El problema es qué van a hacer los profesores cuando lleguen los estudiantes a clase con un grupo en el que en promedio no tienen los aprendizajes de los años anteriores y en donde va a haber una heterogeneidad gigante de aprendizajes. Estudiantes que sí pudieron aprender, estudiantes que no pudieron aprender absolutamente nada. Ante esto, UNESCO lo que ha recomendado son dos acciones a los gobiernos. Primero, que le metan recursos para la recuperación. Si no hay recursos, no va a haber recuperación, al menos en un tiempo mínimo que quisiéramos. Y 2, que les apoyen a los profesores con
ayudantías. Por eso este artículo del cual habló Alma, de poner tutores a los estudiantes, pues es súper pertinente. El profesor, piensen en un profesor de secundaria con 50 alumnos, ¿cómo va a atender las diferencias de aprendizaje de esos 50 alumnos cuando son todas dispares? Y cuando están un año atrás o un año y medio atrás o medio año atrás algunos de ellos. Entonces, el profesor se va a enfrentar a una realidad inédita que no va a poder resolver de manera adecuada si no tiene el apoyo presupuestal y si no tiene el apoyo personal pedagógico que se requiere. Pienso que a ciegas se va a entrar, pero lo peor es que a ciegas también se va a intervenir pedagógicamente. Y lo que van a hacer los profesores va a ser repetir lo que han hecho en otros grados, porque para eso están especializados, para enseñar el grado y la materia en su defecto que corresponda, y no necesariamente las materias ni los grados de los años anteriores, que habría que enseñar en ciertos casos para que pudieran aprender, ¿no? Finalmente, nada más comento que algo que sí se aprendió, y lo digo yo como asociación civil que nos encargamos de evaluar los aprendizajes de los estudiantes de educación media superior y superior, al menos al ingreso y al egreso de los distintos niveles educativos, es que aprendimos a hacer evaluaciones en línea con cierto grado de confiabilidad, utilizando tecnologías de inteligencia artificial que se le llaman proctorios, que no son tampoco la gran solución para todo, pero sí hubo un aprendizaje en este caso de algunas instituciones que pudieron atender, por ejemplo, el ingreso de sus estudiantes, mal que bien con una herramienta que se pudo disponer de él. No soy fan, ustedes seguramente lo saben, de las evaluaciones de gran impacto a distancia por la poca confianza que se le puede tener, pero sí hubo un aprendizaje de muchas instituciones en ese campo y que yo creo que se pueden transferir al salón de clases. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Antes de pasar con el Pedro Flores, les recuerdo que pues esto se está grabando y se podrá ver completo al terminar esta mesa y para su siguiente análisis posterior. Vamos ahora con Pedro Flores, por favor, para ir cerrando esta ronda. Sí, muchísimas gracias. Pues la pregunta era sobre la evaluación de los aprendizajes de recuperación y como lo comentaron mis colegas, sí, sabemos poco de los aprendizajes, pero también creo que es importante mencionar que ha habido algunas iniciativas de algunos organismos independientes, de algunas agencias internacionales, de algunos académicos como Felipe Evia y David Calderón, y como lo dijo Roberto, incluso algunos gobiernos locales están tratando de hacer esta estimación de lo que ocurrió, los efectos de la pandemia. Nuevo León es un caso, Roberto mencionó Puebla, Querétaro, ¿no? También lo está queriendo hacer. Creo que hay información que sí ya nos permite ver la punta de un iceberg, ¿no? Claramente ha habido ya información, agencias autónomas como el INEGI, Coneval, lo han revelado. Por ejemplo, bueno, primero el programa, el informe del presidente, el segundo y el tercer informe ciertamente no reportan ningún dato sobre el aprendizaje. Incluso el segundo informe de gobierno del presidente dice que en términos de calidad educativa no hubo cambios considerables en este periodo, ¿no? En el periodo 2018 a 2020. ERCE, como lo comentó Arce, ¿no? Del Laboratorio Latinoamericano, ya también puso unos datos que sí están calculados antes de la pandemia, de que desde 2013 a 2019, en ciencias, matemáticas y lectura, para algunos grados, hay un retroceso de México que es significativo, ¿no? Mejoredu, creo que también ha hecho algunos sondeos, aunque no son representativos, en donde muestra que el apoyo más grande de los jóvenes durante el encierro escolar fue de los padres y madres de familia. Y aquí es un punto que se distancia de lo que dice Arcelia y de lo que dice Eduardo. No para disputar el punto, sino para decir por qué los profesores no pudieron atender a los jóvenes.
el 94% de los estudiantes de primaria declararon que recibían apoyo de las madres y los padres contra el 30% de los maestros. El diferencial es muy grande y en secundaria es 70 contra 44%. Y en secundaria, 4 de cada 10 jóvenes, según Mejorero, no tuvieron actividad en una o varias materias. INEGI también, como ya comentamos, hicieron la encuesta del impacto del COVID en la educación y bueno, pues ahí vemos que según los datos que mostraron, que de 2.3 millones que no se inscribieron, ¿no?, al ciclo escolar, el 26% no se inscribió porque pensaba que los cursos eran poco funcionales. Y esto creo que habla de la manera en cómo funcionan o funcionamos los sistemas educativos o cómo tratamos en las propias escuelas, universidades de paliar la pandemia. Coneval también muestra que el rezago educativo aumentó cerca de 1 millón, aunque no es un cambio estadísticamente significativo, sí llama la atención de que ante un programa de becas muy extendido, pues el rezago crece a partir de que se vuelven obligatorios algunos niveles, pero llama la atención de que haya crecido a pesar de que se diga que muchas familias en el país están recibiendo recursos. La inasistencia, otro dato que calculó INEGI, de la población que no completa la educación media superior, aumentó. En los rangos de 3-15 años y de 16 a 21, dice el aumento de la gente que no completó es más pronunciada. ¿Qué pasó con las becas? ¿No? Y esto creo que es la punta del iceberg, ¿no?, de una cosa muy grave, que creo que sí, ¿no? Hay que avanzar a estos escenarios post-pandemia de los que habla Roberto, pero tampoco creo que es una idea muy buena esperarse a tener mediciones dados estos datos. Creo que se puede avanzar, a mi juicio, en términos, por un lado, sí, de tratar de hacer estas mediciones, que sean confiables, como dice Eduardo, pero por el otro lado, tener una estrategia de tipo más intuitiva, basada en tratar de ver qué gente o qué estudiantes se desafilió completamente, buscarlos y empezar un programa de compensación con ellos. Ya no esperarse a ver si perdieron o no aprendizajes o de cuánto fue. Creo que estas poblaciones que se desafiliaron, que no pudieron, van a enfrentar graves rezagos a futuro, y creo que una estrategia, ¿no?, un poco más intuitiva, proactiva, en este sentido podría ayudar. Sí, muchísimas gracias, Pedro. Vamos a la última ronda de preguntas y que, bueno, pues es una de las más polémicas y que, pues qué bueno que se está grabando esto para justamente poderlo divulgar más adelante. Es sobre los planes y programas de estudio y los nuevos libros de texto, ¿no? Esto que ha generado muchísimo debate y que la propuesta de la Secretaría de Educación Pública que se ha puesto, digamos que a debate, por así decirlo, entre la comunidad educativa, pues ha generado muchísima polarización y muchísima debate sobre cómo lo han presentado y la forma en lo que han presentado aquí. Y bueno, para escuchar estas opiniones, pues regresamos contigo, Alma Maldonado, sobre tus impresiones sobre ello y bueno, y qué tan pertinente o no resultaría esta propuesta que nos presenta la SEP. Bueno, pues gracias, Eric. En primer lugar, quiero decir que solo he leído el primer documento, el de marco curricular. La verdad es que considero que para el debate de los contenidos de cada grado urge el análisis de los maestros y de las maestras de cada grado, que nos expliquen a fondo, ¿no? La propuesta y que contrasten con lo que existe actualmente. Entonces voy a hablar básicamente del marco, que en realidad es la gran justificación y de donde se basa toda la idea de por qué modificar el currículo. Creo que hay mucho que decir sobre el documento. Seguramente mis colegas
tomarán algunos otros elementos. Yo voy a decir básicamente 3 cosas. La primera que quiero decir es que me parece que analizar la educación como un instrumento del sistema capitalista ha sido una aportación muy importante de algunos autores que en su momento, desde una perspectiva neomarxista, hicieron esta propuesta analítica, ¿no? Ya sabemos, Michael Apple, Paul Gintis, Carnoy, hasta Althusser, Michael Apple, Thomas Popkewitz, Stefan Ball, Henry Giroux, entre muchos otros. Lo que me preocupa a mí es qué ha pasado después de esta crítica, ¿no? Y yo creo que se ha simplificado mucho. Yo creo que también ha afectado mucho la manera como estudiamos y comprendemos la educación, si solo la tomamos como este instrumento, si nos basamos en el análisis de la educación como este caballo de Troya del sistema neoliberal y del sistema capitalista, y después lo que ha derivado esto en otros análisis. Y siento que es un poco lo que veo esta postura en el documento donde se quedaron un poco ahí, ¿no? Los colegas que lo elaboraron, que tampoco sabemos quiénes fueron. Ojalá tuviéramos más elementos de quiénes son los autores. Creo que es una crítica que se queda muy superficial en esta parte de qué ha significado la educación y tomarla como un instrumento para la crítica del sistema económico. Creo que entender a la educación solamente como un instrumento que ayuda a perpetuar el sistema tampoco ayuda mucho a entender cuáles son las otras dimensiones de la educación y los distintos alcances que tiene la misma. Y yo noto este discurso, ¿no? Muy ideológico en el documento, muy confuso me parece, y que creo que no ayuda mucho a traer una discusión relevante de qué es la educación hoy en la sociedad, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Yo creo que lo decía por ahí Eduardo, y me parece que esto en el ámbito de la educación superior, que no es lo que nos convoca hoy, pero ha sido muy importante en la pandemia, y es que estamos debatiendo cuál es la relevancia de la educación, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la educación? Se ha visto mucho con los jóvenes que han visto, ¿no? Con mucho más escepticismo el sentido de seguir estudiando, el sentido de obtener un grado educativo. Y creo que en esa medida estos debates tan simplistas, que así me parece que es lo que presenta el marco, no ayudan mucho. El segundo gran tema que quiero señalar sobre este marco es que presenta algunas cosas como propuestas de organización curricular. Por ejemplo, habla de los campos formativos, de los trabajos por proyectos, de la apuesta a la comunidad, a veces desde un sentido hasta muy ingenuo, ¿no? Cuando se dice que la contrapropuesta, como esta es una propuesta no neoliberal, no economicista, entonces es apostarle a la comunidad. Y yo noto mucha ingenuidad porque no necesariamente las comunidades siempre están bien, ¿no? No necesariamente las comunidades van en el sentido más progresista, ¿no? Y pensaba en los últimos casos que hemos visto en Ocotequila, Guerrero, donde las mujeres apenas votaron este año, o otros casos documentados en comunidades en el propio Guerrero, donde hay venta de mujeres y niñas, y uno dice, bueno, si yo le voy a apostar a la comunidad, pues no sé si siempre la comunidad tiene la razón y la comunidad está bien. Yo creo que hay mucha ingenuidad en este tipo de propuestas que está haciendo el marco curricular y que deberíamos de analizar mucho más críticamente y sobre todo ver qué tan realista es la propuesta, más allá del otro debate de si estamos en un momento, que ya lo dijimos, de ahorita plantear un cambio curricular, ¿no? Y creo que también me preocupa mucho quién está al frente de este proceso, que
es Marx Arriaga, que ha demostrado que no tiene un conocimiento educativo, que ha demostrado una suspicacia hacia los expertos en educación y la gente que ha trabajado el tema y la investigación educativa misma. Me parece que su propuesta ha sido muy demagógica, por lo menos en lo que quedó claro en las asambleas, estas propuestas. Y la última cosa, que es básicamente con lo que inicié, que considero que es fundamental abrir este debate, preguntarle en serio a las maestras y a los maestros, y no con unas asambleas, ¿no? Masivas, una por estado, donde realmente sabemos que poco se va a discutir y no hay espacio para este debate. Entonces yo ahí dejaría mis comentarios. Muchísimas gracias. Alma, sobre ese mismo tema, vamos ahora con Arcelia Martínez Borda. Sí, bueno, pues también voy a hablar desde mi mirada de política pública. Yo no soy experta en currículum, pero sí me di a la tarea de empezar a revisar sobre todo el planteamiento y la justificación, ¿no? Y también coincido, me preocupa mucho el discurso, me preocupa mucho la descalificación del pasado, ¿no? Que es imposible construir algo serio cuando empezamos con descalificaciones y este debate entre los buenos y los malos, ¿no? ¿Por dónde empezar, no? Quizá lo que señalamos hace rato, ¿no? Muchos profesores, o la mayoría de los profesores, están enfrentando retos enormes con el tema del regreso, ¿no? A la presencialidad, con el tema de recuperar los aprendizajes, con el tema de hacer los diagnósticos, ¿no? Y encima, ¿no? Ahora viene este tema de los nuevos planes, ¿no? Entonces es como una locura, ¿no? Como el cuento nunca acabar, no han terminado de aterrizar el nuevo modelo educativo, ¿no? Ya nuevo, ahora es el nuevo, ¿no? Lanzado en el 2017, hace 4 años, o sea, no estamos hablando, ¿no? 5 años, ¿no? Que convive con este otro plan de estudios 2011, ¿no? Y ahí va el otro plan, ¿no? Yo siento que no es posible avanzar en nada con tantos cambios, ¿no? O sea, los planes necesitan tiempo, ajustes, capacitación, discusión, práctica, muchas cosas, ¿no? E igual que Alma, bueno, pues creo que es un documento político, ¿no? No debe extrañarnos eso, todos los documentos son un posicionamiento político, pero bueno, claramente está alineado pues con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Proyecto de Reforma Educativa 2019, con el programa sectorial, en la parte, ¿no? De hablar de todo lo pasado fue malo, muy, muy malo, ¿no? O sea, hay un discurso, refuerza un discurso de confrontación entre los buenos y los malos, entre el pasado malo, 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 y lo que hoy es la esperanza de México, ¿no? La propuesta que circula, ¿no? Ya para su discusión, ¿no? Está cargada de ideología, ¿no? Y esto pues ensombrece el entendimiento y el diálogo, ¿no? Vaya, hay muchos enunciados que no apelan al sentido común, ¿no? Ya teníamos un combate frontal, algunas palabras como evaluación, calidad, eficacia, productividad, y este plan refuerza el combate, ¿no? Y cito algunas cosas textuales, dice en página 8, la educación pública obligatoria ha prevalecido un discurso que argumenta las desigualdades sociales, económicas y culturales sobre la base de cualidades individualizantes como son las inteligencias, entre comillas, las competencias, los talentos, las facultades innatas, los dones, que tienden a ser estandarizadas y objetos de medición para distinguir a unos de otros bajo la lógica de que existen infancias inferiores que fracasan y otras que son superiores y destacan. Vaya, en todos los años que llevo haciendo investigación educativa, nunca había visto algo semejante, ¿no? Otra cita textual, ¿no? Bueno, además, para hacer esta discusión, se citan autores, en este caso a una investigadora, unos investigadores de Argentina, ¿no? Un debate o un documento académico del año 2005. Entonces, descontextualizado por completo del gobierno, de lo que se está planteando, de lo que se planteó en los años pasados. Justamente veo un desfase. Se toman algunos cachos literales de documentos y posturas académicas, ¿no? Que son críticas
a la teoría del capital humano. Me parece que es importante tener estas críticas, ¿no? Pero ha habido muchas resoluciones y muchas cosas. Sabemos que ya no estamos en la discusión del capital humano. Incluso hace 20 años, hace 20 años estábamos en la discusión del capital humano. Recuerdo cuando conocí a Pedro, ¿no? Y discutíamos justamente las críticas a la teoría del capital humano. Y entonces estaba todo el enfoque de capacidades de Amartya Sen, donde lo importante no era el capital humano, sino justamente las capacidades, las capabilities. Y todo esto tuvo una transformación que bajó, ¿no? Que bajó a diferentes organismos internacionales y bajó a los contextos nacionales, ¿no? Donde se hace la política pública. Entonces es una discusión como que bien rara, ¿no? Que sí, por supuesto, nadie está hablando, ¿no? En los gobiernos recientes, con todas las críticas y cosas que se les pueden hacer a las políticas de hace 6 años, a las de 12, a las de 15, ¿no? Nadie estaba hablando en esos términos. Entonces, me parece como muy rara esta discusión, ¿no? Pongo otra cita. Los sistemas de evaluación han hecho creer que el aprendizaje se reduce al desempeño en una prueba o un proceso que lo hace desigual con respecto a los demás y que este resultado es producto de su mérito, concebido como la manifestación de su libertad. Así se individualizan el éxito y el fracaso escolar. Bueno, esta frase, ¿no? También, 2 párrafos enunciados después, 2 párrafos después de la primera que les leí, pues también es un tema que incluso hay mentiras, ¿no? O sea, quien redacta este texto desconoce y descalifica el trabajo de evaluación hecho en México por 17 años, ¿no? Con el trabajo de decenas de investigadores e investigadoras comprometidos, especializados en el tema de la mejora de la educación y con distintos enfoques, ¿no? Unos economistas, otros politólogos, otros sociólogos, otros psicómetras. Una discusión muy rica que habíamos construido en México, y entonces no, todo el pasado fue malo, y entonces el culpable es los sistemas de evaluación, ¿no? Fíjense, ya me clavo con este texto, porque no lo podía creer. Dice, de acuerdo con el resultado de cada medición, prueba de evaluación, el sistema educativo ubica a cada niño, niña y adolescente en un agrupamiento por capacidad o por nivel académico, los niveles, ¿no?, de aprendizaje que se usan para poder ver las diferencias en logro. Y una vez que un estudiante sale asignado a un determinado nivel, queda fijado su lugar en el orden social, reproduciendo así las desigualdades sociales dentro del sistema educativo. Entonces, fíjense, con esta última frase, la que justifica quizás hasta la desaparición de la evaluación, ¿no? O sea, resulta pues que la evaluación es la que reproduce las desigualdades y no la falta de coherencia y efectividad de las políticas la que nos lleva a esta crisis que tenemos, ¿no? Entonces ya encontramos a la culpable. El tema es el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, bueno, no estamos peleando por conceptos, por descalificar lo hecho en el pasado, y mientras, insisto, seguimos con un desastre educativo enfrente al que no le podemos dar respuestas. Ejemplos hay muchos, ya no voy a extender porque ya les leí estas frases, traía varios ejemplos, ¿no? Pero por supuesto, entre las cosas más serias, bueno, pues no tener un presupuesto educativo para la llamada valorización magisterial, ¿no? Ni para la formación inicial, ni para la formación continua, ni para el trabajo de tutores que ahorita se necesita, de acompañamientos, ¿no? No tener una estrategia específica en su momento de la pandemia, ¿no? Más allá de Aprende en Casa, ¿no? Una estrategia más, pero fue la política del gobierno federal, ¿no? Otras cosas muy desastrosas, por ejemplo, los recortes al programa, por ejemplo, de inclusión y equidad educativa, que ya de por sí traía un recorte del 50% con respecto al sexenio anterior, y ahora ya desapareció y se vuelve a recortar este presupuesto. Entonces, lo que me preocupa de este plan es el tema de abonar a más discurso que acciones, ¿no? Si revisamos el mapa de ruta del sexenio, lo plasmó en el programa sectorial de educación, que sería el mapa de ruta, ¿no? Programa sectorial, perdón, 2024, pues quedan muchas interrogantes, ¿no? De lo que se va a lograr. Hoy tenemos becas, ¿no? Más becas, ¿no? Bueno, mencionaba hace rato el tema del programa La Escuela es Nuestra, con mucho dinero, ¿no? Pero no estamos haciendo cosas importantes que tendríamos que estar haciendo y que se reflejan en esta crítica a las desigualdades del sistema producto de gobiernos neoliberales y demás, ¿no? Entonces, bueno,
Me preocupa mucho todo el tema tan ideologizado que veo en este documento y como no partir de un principio de realidad y con seriedad, ¿no? Ahí la dejaría. Muchas gracias, Arce. Vamos ahora contigo, Eduardo Bakov, para este tema. Gracias. Yo voy a ser muy breve para no repetir las cosas y dejarle a mis compañeros que ellos abonen. Yo lo único que diría, bueno, empezaría estando de acuerdo con Arcelia, ¿verdad?, en lo que acaba de decir, y con Alma, o sea, el problema de este gobierno es que toda la culpa de cómo estamos está en el pasado. Entonces, se tratan de justificar en todo el documento que todos los cambios de la reforma educativa o de las reformas educativas replicaron los mismos errores atribuidos a una educación orientada a la formación de capital humano, orientada a fabricar estudiantes para la mano de obra de los empresarios, y además ligada o a lo mejor guiada por los tentáculos de las grandes organizaciones internacionales como la OCDE, bueno, hasta la UNESCO aparece ahí como con toda esta intención de que México cambiara sus planes y programas de estudio, con esta intención, digamos, un poco, la palabra sería de ir a favor del capital y en contra de la sociedad, por decirlo de alguna manera muy, muy rápida. Entonces, yo lo que encontré, sí leí toda la argumentación y no la voy a repetir. Hay muchas falsedades. Por ejemplo, decir que México en los años 2000 en adelante aplicó TIMSS, por decir uno de tantos mentiras que se dice, y además de argumentos que son muy fácil de desmontar, o sea, argumentos, pero que en fin, ellos abordan todo esto para poder justificar los cambios. Y los cambios son de lo individual a lo social, de las competencias universales a los saberes locales y contextuales, de la enseñanza teórica a la enseñanza práctica, en fin, son ideas que tienen ahí atrás y que van engarzando de acuerdo a la justificación que ellos hacen. Me voy a detener nada más en que lo que yo vi es que ellos utilizan en los planes y programas una formulita muy antigua, por cierto, de todo lo que ellos critican de la psicología conductista, que eran los niveles taxonómicos de describir, explicar y analizar. Esas tres palabritas lo utilizan en todos los ciclos, como ellos le llaman, en todas las asignaturas y en todos los grados. O sea, el niño chiquito tiene que describir, después explicar, luego analizar, y lo mismo el adulto, en las mismas condiciones. Entonces no te dice gran cosa, pero me parece que encontraron una formulita muy simplista, pero que no te sirve para nada, ¿no? Pero nada más quisiera yo comparar el currículum que estos hombres, que no le veo ninguna posibilidad, porque aunque lo terminaran a tiempo con todo y libros de texto, con el rezago educativo que traemos en materia de aprendizajes de 1 o 2 años, no va a ser posible implementarlo. Se va a acabar el sexenio y no se va a poder implementar porque las condiciones, como ya lo señalaron mis compañeros, y el tiempo no es el adecuado para hacer planes de estudio en este momento, sino programas de recuperación de lo perdido durante la pandemia. Entonces, le veo un ejercicio que va a ser poco útil. Pero quería yo nada más comentarles, porque yo revisé hace tiempo y me gusta mucho esto, de los nuevos cambios del currículum japonés. Y ellos, es increíble lo práctico que son, y entonces dicen, miren, el currículum japonés se trata de lo siguiente, de formar ciudadanos del mundo y no ciudadanos japoneses.
Es decir, que no solamente conozcan la cultura japonesa, sino la cultura universal. Y aquí Arriaga es todo lo contrario, que solo conozcan el contexto en el cual se mueven. En el contexto inmediato, ni siquiera en el contexto social de México. Entonces, Japón, por un lado, ciudadanos del mundo. Segundo, las metas que los japoneses tienen para los estudiantes de 18 años son, uno, que hablen 4 idiomas perfectamente, que conozcan cuando menos 4 culturas y 4 alfabetos perfectamente, que sean capaces de utilizar todos los medios digitales, computacionales, celulares, tablets, etcétera, como herramientas de trabajo y no solamente para socializar. Que lean 52 libros al año y que respeten la ley, la ecología, la convivencia y que manejen la aritmética y las matemáticas con fines prácticos como pudiera ser los negocios, las finanzas, la economía de un país. Punto. Entonces, digamos, la diferencia es que aquellos vienen a hacer cosas muy prácticas, muy sustantivas, porque México, si ustedes saben, leen en promedio creo que 2.3 libros por año, y estos quieren que sus estudiantes lean 52. Entonces, sí hay una gran diferencia entre la verborrea y toda la justificación de por qué estamos muy mal, a poder cumplir con las metas tan altas como las que emplea Japón. Entonces yo con esto termino y le doy paso al que sigue. Gracias. Sí, pero te trabas un poco, Eduardo. Muchísimas gracias. Vamos ahora con Roberto Rodríguez, por favor. Muchas gracias, aunque doy el beneficio de la duda de que este es un documento como borrador o provisional y que se debe mejorar, sí considero que no está en su estado actual a la altura de una discusión académica seria, y que sería medio ocioso porque son tantos los aspectos en que el documento es deficitario que hasta su enumeración podría ser excesiva. Pero sí hago notar que hay una sección de diagnóstico, me llama mucho la atención porque el diagnóstico y los datos que ofrecen se refieren a la distribución de la oferta educativa en distintos territorios, grupos sociales, etcétera, que es un problema que no resuelven los planes y programas de estudio y no tienen ninguna evidencia sobre los aprendizajes, que es un problema que sí deben resolver los planes y programas de estudio. Y así sucesivamente. También hago notar que me deja una especie de incómoda sensación de déjà vu. De esta historia ya la vivimos en 1970, es la reforma de Luis Echeverría, la llamada reforma educativa, que buscó exactamente lo mismo y casi con las mismas palabras, ¿eh? Es decir, la compresión del currículum por áreas del conocimiento. Se plantearon 4 áreas: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales, además de actividades físicas y actividades artísticas. Y así se elaboraron los libros, por áreas de conocimiento, los llamados libros gordos de texto, porque así lo era la reforma de la educación normal para capacitar a los maestros a poder o a tratar de buscar integrar los conocimientos de las distintas disciplinas y su posible aplicación o aplicabilidad al contexto o medio circundante, que son las ideas básicas, digamos, de esta propuesta. Puede haber diferencias de retórica. A mí la retórica de este documento me recuerda más la canción de Aladín, de la de Un Mundo Ideal, es decir, como si México fuera una suma de comunidades homogéneas con posibilidades de integración desde la perspectiva de la diversidad y bla, bla, bla. Es un documento muy molesto en ese sentido, no solo porque es ininteligible si uno conoce la discusión contemporánea sobre la educación básica. Por ejemplo, las experiencias internacionales dejan mucho más lecciones que estas polémicas entre pedagogía crítica o alternativa y pedagogía convencional que nunca ha existido, en fin.
sí es preocupante, no lo sería si fuera un ejercicio solamente académico, sino una guía orientadora de políticas. Creo que en el mejor de los casos, la superación que proponen para las reformas educativas de los últimos años, pues es regresar a los 70. Ya. Muchísimas gracias, Roberto. Para cerrar esta ronda, vamos contigo, Pedro Flores, por favor. Sí, gracias, Eric. Muy interesante lo que comentan mis amigos, amigas, colegas. Ciertamente creo que comentar lo de los planes de estudio y los programas tiene distintos ángulos. Uno de ellos pues, es el pedagógico curricular. No son pedagogos y pues, saben de esos temas. Otro tiene que ver con la parte político-ideológica, ¿no? Y otra parte tiene que ver con el proceso de gobierno, ya que pues, el proceso de gobierno es el sentido de la política educativa, y es ahí donde yo quisiera centrarme en mis comentarios. Lo primero que yo advierto, pues es sí, una descalificación de Marx, Arriaga, a los especialistas, a los expertos en diseño curricular, con el argumento de que en algún tiempo del país se les dieron libros de autor a ciertos personajes muy famosos, estos famosos profesores del CONALPE, ¿no? Fueron muy insignes, y que eso se acabó, y que hay que abrir la discusión, y que los libros tengan una apertura y una versión plural para hacerlos, lo cual no es en sí negativo, ¿no? Lo que yo aquí veo, ¿no? Es que como dudo del enfoque, digamos, tecnocrático, ¿no? Digamos, tú llamarlo de alguna manera, de que es el bioespecialista el que marca el rumbo de cómo dicen las cosas, pues también dudo de la sin razón asambleísta o populista. ¿Por qué dudo de los dos? Pues porque ambos creo que van a legitimar una idea general que la SEP ya cocinó. Esperemos que los documentos cambien a partir de las asambleas, como dice Roberto. Vamos a ver si sí cambian. Yo soy más escéptico en ese sentido. Yo creo que se van a quedar cosas. Entonces, creo que eso hay que entenderlo de esa perspectiva. Yo lo que veo es que por el tema de los libros de texto nos ha metido en varios debates, algunos muy ásperos, algunos muy razonados, ¿no? Y esto creo que no debe cancelar la posibilidad de estudiar cómo se comporta un gobierno. Y sobre esto quiero reflexionar y debatirlo ante con ustedes. Miren, yo veo al menos dos premisas de cómo este gobierno se comporta. Uno, los hechos ya no cuentan en sí. Cuentan los marcos de interpretación en donde están ubicados esos hechos. Y cómo construimos esos marcos de interpretación es importante para que la verdad oficial sea cuestionada. Y entonces podamos, a partir del cuestionamiento, la confrontación, acercarnos a la verdad y no reproducir la mentira, como Eduardo dice, que el programa, los documentos contienen mentiras. Segunda cosa que yo observo, hay un doble código para hacer propuestas gubernamentales en este gobierno, que mete ese doble código que mete en contradicción a los que nos oponemos a ciertos programas del gobierno, pero que por otro lado propone cosas benévolas, atractivas, ¿no? Y esto recibe apoyo. Creo que es el caso de la revocación de mandato, ¿no? Es lo más surreal que hay, los que no quieren que se vaya, ¿no? El presidente son los que promueven la revocación de mandatos, los libros de texto, la revalorización del magisterio, es otra propuesta que tiene estos dos códigos binarios, como diría Luhmann. Entonces, este código, a mi juicio, explota por un lado lo simbólico sobre lo real, lo explícito sobre lo tácito, cuando lo primero, pues, a mi juicio, lo simbólico no tiene una capacidad de cambio real. Roger Bartra y Carlos Bravo Regidor han comentado una cosa muy interesante de este gobierno. Entre más autoritario es, menos capacidad de gobierno tiene.
y ahí están los resultados, ¿no? Pero repito, los hechos, los resultados, hay que entenderlos en un marco de interpretación distinto. Y esto es paradójico lo que estoy diciendo, pero es útil en estos tiempos. Por eso, pues no sirve o no, el gobierno no está interesado en hacer evaluación, ni mucho menos hacerle caso al conocimiento o a la evidencia para gobernar. Con lo simbólico basta y con lo explícito también. Y ahí el éxito de la mañanera, y ahí es donde a mi juicio es donde se recrea este código binario. Nuevos hechos diarios no cambian la percepción de la realidad. Al contrario, refuerzan la sinrazón populista, ¿no? Entre más errores se cometen, más sinrazón populista hay. Entonces creo que el reto, o como lo comentó, lo puso Eric, los pendientes a futuro, no solamente es qué proponer en materia educativa, sino cómo rebasar ese código binario y hacer propuestas que cobren sentido en un imaginario, pero que sean efectivas. Yo sinceramente dudo mucho que las fórmulas de las políticas que usamos antes del 2018 sirvan. Sinceramente, ¿cómo podemos proponer un nuevo marco de evaluación cuando, por un lado, es antipopular y por el otro lado, ¿no? Tiene por su naturaleza misma, no es una cosa que la diga en términos negativos, por su naturaleza misma, pues es limitada para ver efectos tangibles de la educación. ¿Cómo obligar a los actores educativos a cumplir con su responsabilidad si esto implica hacer una ley, tener un conflicto? Pero eso puede ser que sea una base del cambio de la. Entonces yo creo que es por ahí donde a mi juicio está esta discusión de los planes de estudio y que creo que ejemplifica muy bien de cómo este gobierno está actuando, se está comportando, y creo que es importante, pues los que nos dedicamos a analizar la política educativa, entenderlo más a fondo y ver si este código del que yo menciono, binario o doble, existe, cómo lo podemos rebasar, pensando en hacer una agenda educativa eficiente a futuro, y que esa es la última parte que vamos a discutir. Eso es lo que diría. Gracias, Ed. Muchísimas gracias, Pedro. Y bueno, llegamos a la ronda final de conclusiones, ya para cerrar esta mesa, que bueno, un poquito de trabas tuvimos, pero la podemos estar rescatando, la podemos rescatar a través de las grabaciones. Una reflexión final de cada uno de ustedes, y vamos ahora al revés. Pedro Flores, comenzamos contigo. Pues justamente de los retos próximos venideros, justo frente a los cambios en la política educativa y pues en las nuevas iniciativas por parte del gobierno federal en materia educativa. Pedro, comenzamos contigo ahora. Sí, gracias, Eric. Bueno, pues rápidamente, creo que lo acabo de decir, creo que una de las propuestas de los retos es comprender el actuar del gobierno, con las críticas ásperas, razonadas que tengamos, y que este esfuerzo intelectivo no necesariamente está despegado de propuestas concretas, ¿no? Pero hay que pensarlas sobre qué marcos de interpretación, qué hechos, qué códigos están ahí, qué narrativa existe, por qué esa narrativa ha sido realmente una narrativa potente, cuando por el otro lado pensábamos que si poníamos enfrente la evidencia científica frente a algo, pues nos iban a hacer caso a los que presentábamos esa evidencia, y nos hemos dado cuenta que eso pues no es así. No porque esté bien o que esté mal, eso no es una cosa que a mí me interesa discutir, sino que creo que hay que pensar en ese código de este gobierno, lo que estamos viendo actualmente, y cómo podemos salir con una propuesta de agenda educativa a futuro que sea relevante. Lo otro, en estas propuestas concretas, lo que ya dije en la segunda parte del foro, sobre tratar de tener estrategias de recuperación, tanto de índole deductivas, es decir, basadas en los cálculos de las estimaciones de los desaprendizajes o los déficits de
de aprendizajes, que ya varios colegas lo han hecho, a escala menor, gobiernos locales, pero por el otro lado pensar en estrategias de tipo inductivas, ¿no? Creo que sí es importante el artículo de Sebastián Guevara el día de hoy, creo que da una señal para eso. Incluso los sondeos que hace Mejoredu, es muy interesante que los estudiantes de bachillerato y de secundaria, sus propios compañeros, fueron los que ayudaron en mayor grado a los estudiantes en las clases en línea que los profesores. O sea, hubo una tutoría, una asesoría de tipo horizontal. Los datos de Mejoredu no son representativos, pero ahí hay algo que nos dice que es posible configurar, organizar el sistema educativo y la gente se organiza de acuerdo a sus necesidades y eso hay que capturar. Tercero, a mí me parece que es importantísimo ver qué innovaciones en términos de aprendizajes de organización escolar hubo a partir de la pandemia. Creo que todavía estamos a un nivel bastante anecdótico de lo que ocurrió en algunas áreas, pero a mí me parece que hubo estrategias por la misma necesidad de los actores, las figuras educativas, de rebasar la clausura escolar. Y eso creo que es importante analizarlo, sistematizarlo, no solamente como una cuestión de buena práctica, que como decía el doctor Muñoz Izquierdo, las buenas prácticas pues son buenas en función de qué, sino que sean efectivas, prácticas efectivas, que sirvieron para que los estudiantes pues no se desafiliaran, pudieran aprender ciertos contenidos. Y esto creo que es muy importante, pues me parece que los ministerios de educación lo visibilicen y también los investigadores e investigadoras. Eso es, Eric, gracias. Muchísimas gracias, estimado Pedro, por haber participado en esta mesa. Vamos ahora contigo, Roberto Rodríguez, para la última ronda de conclusiones. Gracias. Me preocupa, para decirlo como una conclusión o como algo que quedó volando por ahí, el cuestionamiento que hoy se hace, digamos, a uno de los términos claves, quizás el principal, que ha, digamos, conducido el desarrollo educativo en la época reciente, en la época moderna, que es el concepto de calidad educativa. Y además su desarticulación con lo que propone el programa sectorial. El programa sectorial del sexenio pues plantea 6, digamos, propósitos, objetivos generales. Los primeros 2 son directamente referidos a la necesidad de mejorar la calidad educativa, sea presentada de manera literal como la calidad de los componentes, de las infraestructuras, la mejora continua del profesorado o la mejora en los aprendizajes. Así lo plantea como una expresión del derecho a la educación, de alcanzar un nivel satisfactorio de calidad, y precisamente en los mismos términos en que los consenso internacional que expresado por la UNESCO lo plantea, en términos además de eficiencia y eficacia, también de equidad, de pertinencia, etc. Se ha presentado como calidad, se ha presentado como excelencia, se ha presentado como mejora continua. La idea es básicamente la misma. La renuncia a este propósito, como ha sido expresado en el debate de planes y programas, realmente es riesgosa, abre un flanco de confrontación y presenta pues esta, digamos, incongruencia entre lo que el instrumento de planeación, el programa sectorial, y el actual instrumento de política educativa, la reforma de los planes y programas, están proponiendo. Y este camino pues tampoco nos lleva muy lejos y es una muestra más de la desorientación de la autoridad educativa en materia de definición de prioridades y de políticas. Esto. Muchísimas gracias, Roberto. Finalmente vamos contigo, Eduardo Bakov. Sí, brevemente. Digamos, pues simplemente decir que la pandemia puso a prueba al gobierno y al sistema educativo nacional. Que la misma pandemia pues les puso una barrera infranqueable que difícilmente han podido brincar, y que la forma de proceder respecto a la educación, ya lo dijeron hace rato, pues fue básicamente sin un plan
bien elaborado, con muchas ocurrencias y con cero evidencias, ¿verdad? O sea, eso es la forma en como el gobierno usualmente trabaja. Pero más preocupante me parece que, si bien así se atendió la pandemia, esto se replica en la recuperación o en el regreso a clases. Es decir, nuevamente sin un plan, sin un programa, sin un financiamiento, sin apoyo para las escuelas, ni siquiera hay un apoyo especial para que se recuperen de los problemas de infraestructura que tuvieron por el abandono de las escuelas y la falta de supervisión, la vandalización de muchas de ellas. Entonces, digamos, pone muy evidente la manera tan poco profesional, diría yo, de atender la pandemia en todos los sentidos, pero aquí estoy hablando de la parte educativa, de atender la pospandemia, lo que viene ahorita, y de atenderla a través de lo que ellos quieren implementar a través de los planes de estudio, que en el discurso se aleja completamente. Y esa es otra gran preocupación de los grandes objetivos para el desarrollo sustentable que había firmado México en todas las convenciones y que son los que rigen al mundo. Así de sencillo. Entonces, si no se evalúa, si no se pone atención a los aprendizajes, si no se pone atención a los aspectos que están muy bien detectados y que, digamos, la UNESCO lo ha publicado con toda claridad y que México ha firmado en todas las ocasiones, pues siento que nos estamos alejando en un proyecto que nos va a dejar a la deriva. Y es triste, la mera verdad, ver cómo nos está dejando este gobierno. Eso es todo. Muchísimas gracias, Eduardo Bakov. Vamos ahora con Arcelia Martínez para tus conclusiones finales. Sí, Eric, muchas gracias. Pues bueno, hemos hablado de varias cosas hoy, ¿no? Por supuesto, lo que nos convocó en buena parte fue también el tema de la discusión del nuevo plan de estudios, ¿no? Plan de educación básica, pero un poco el tema de toda la mesa, ¿no? Tiene que ver con los retos y pendientes y cómo el estado de la educación hoy. Entonces, mis 2, 3 reflexiones que quiero hacer respecto a esta visión como global de cómo estamos ahorita, ¿no? Creo que en general, mi sentimiento, ¿no? Mi forma de ver las cosas es que estamos en un momento muy crítico de un retroceso muy importante, no solo en virtud de la pandemia o en razón de la pandemia, ¿no? Sino en razón de malas decisiones de gobierno. Entonces, se juntaron pues muchas cosas malas, ¿no? Yo creo que habíamos avanzado, no con paso veloz, nos faltaban muchas cosas, pero habíamos avanzado en construir más políticas basadas en información, en evidencia. Bueno, la evidencia es un constructo, ¿no? A partir de la información, pero estos últimos 3 años hemos tenido un revés importante y se suma con esta crisis que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, pues no está el escenario nada halagüeño, ¿no? O sea, nuestra realidad es muy compleja, ¿no? Y estamos en discusiones sobre los buenos, los malos, el pasado malo, 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 esta discusión que decía Pedro, estos códigos binarios, que tenemos que, puede haber mucha frustración, ¿no? Respecto, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Si la evidencia o la información con la que antes contábamos y que ya no contamos, y no era necesariamente usada para la toma de decisiones, ¿no? O sea, la ruta estaba por ahí trazada, pero había muchos obstáculos para conectar investigación, evaluación y producción de información con toma de decisiones. Pero ahora estamos en otra coyuntura muy compleja. Entonces creo que sí tenemos que seguir insistiendo. De pronto es como no desesperanzarnos, ¿no? En este escenario. Entonces seguir insistiendo hacia tomar decisiones con base en evidencia. Quizá ahora, dado que la autoridad educativa, sobre todo me refiero a nivel federal,
no está testimoniando con firmeza, con compromiso, con coherencia, acciones efectivas, ¿no? Seguramente tendríamos que trabajar más desde sociedad civil, más desde academia, ¿no? Ante esta falta de compromiso. Para mí la falta de compromiso con la información y con la evidencia es una falta de compromiso con el país, ¿no? Entonces, bueno, nos toca, ¿no? Nos toca seguir insistiendo, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de generar un discurso donde pongamos encima el tema del presupuesto. ¿Cuánto dinero estamos gastando? ¿En qué se está gastando? ¿Cuándo están haciendo las prioridades? ¿No? O sea, tenemos que insistir, ¿no? Lo que está pasando en materia educativa, en la política de gasto educativo, ¿no? Y sí vincular los resultados de la crisis con lo que ocurre o no en materia de política educativa. O sea, es resultado de, ¿no? O sea, hay crisis en razón de la pandemia, pero hay crisis por malas decisiones. Entonces tenemos que seguir evaluando no solo los aprendizajes, sino las políticas. Bueno, siempre hablo de eso, ¿no? Entonces, bueno, la idea sería eso, tomar la batuta desde sociedad civil, hacer más alianzas, hacer más colaboraciones, ¿no? Insistir en la vigilancia. Pasamos de la evaluación, de la rendición de cuentas en los años 2000 al inicio, con la transición democrática, la creación del IFAI, ¿no? El INAI, el tema de exigencia de rendición de cuentas, de transparencia, a un discurso más de evaluación para la mejora. Y creo que estamos de vuelta, ¿no? Porque esto es de pronto un péndulo, estamos de vuelta en la exigencia de la rendición de cuentas, ¿no? Estoy esperanzada, la única esperanza que me queda, bueno, hay muchas esperanzas de pronto cuando trabajas justamente con profesores. En el Faro, por ejemplo, sistematizamos 102 prácticas docentes, buenas prácticas en referencia a lo que ellos consideran que les funcionó, y lo pusimos ahí en un blog, ¿no? Es insuficiente seguro, ¿no? Pero son como de los ejercicios que podemos hacer donde demostramos o hacemos público el trabajo de profesores y profesoras comprometidas, ¿no? Pero también otros ejercicios de evaluación que estamos generando en la propia Ibero, en otras instituciones, ¿no? Me recibo como me esperanza de pronto ver gente como la Secretaría de Educación de Nuevo León, ¿no? Que está generando información, que trae un plan, que trae un programa. Entonces, los gobiernos de los estados me parece que tienen mucha más apertura de pronto, ¿no? A trabajar del lado de la investigación y la academia. Entonces, creo que por ahí tenemos que insistir, ¿no? No es esta visión centralista, sino una visión más desde el ámbito local, que los cambios se pueden ir haciendo por ahí, ¿no? Pues gracias, Eric, y gracias, colegas. Es un placer compartir el espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Arce, por participar en esta mesa. Y para finalizar, vamos contigo, Alma Maldonado. Gracias, Eric. Bueno, hay tantas cosas que decir y quedan tantos temas pendientes. A mí me gustaría cerrar con un par de cosas. Primero decir que creo que es claro que la pandemia desnudó al sistema educativo mexicano, ¿no? Con sus problemas, con sus virtudes, con las carencias, ¿no? Creo que un tema, y por ahí se mencionó, pero no lo suficiente, donde queda claro que el sistema tiene problemas, es en el liderazgo, ¿no? Me parece que no lo hemos dicho aquí, pero haber puesto una maestra al frente de la SEP no necesariamente significó la mejor decisión, ¿no? Para dirigir al sistema educativo, y creo que ahora lo estamos viendo, porque no solo se trata de una persona que no tiene una presencia política y pública, sino es una persona que no tiene legitimidad, que fue acusada, no lo olvidemos, de cometer un delito electoral, ¿no? Y fue probado esto, y sigue al frente de la SEP. Entonces, creo que el tema de no hay liderazgo, y desde ahí parten muchos de los conflictos, porque ella ni siquiera ha estado presente, no estuvo presente en la primera asamblea de discusión, que fue la de Veracruz, ¿no? Que me parece que son esos símbolos, esos mensajes que se mandan, y ese saber que no está ahí para
para dar la cara y para presentar pues lo que es un gran proyecto de transformación curricular, ¿no? Entonces ahí hay un problema que es evidente y que hay que decirlo y que lo reconocemos la gran mayoría. Lo segundo es, creo que queda sí hacer un recuento de las mejores prácticas. Me parece que esto que hizo el Faro y lo han hecho algunos otros colegas quizás, puede ser muy útil. ¿Cuáles fueron estas buenas prácticas, estas prácticas que deberían ser replicadas, que son útiles y que todos estos elementos sirven para las maestras y los maestros, ¿no? Y no solo son prácticas individuales, sino en algunos casos también de las escuelas. Todos sabemos y hemos conocido casos de trabajo de directores o de directoras de las escuelas que hicieron mucho con pocos recursos, y creo que ahí valdría la pena revisarlo con más cuidado, ¿no? Una cosa también que me parece que es importante es que necesitamos ampliar los diálogos entre las distintas posturas, entre la gente que analizamos el tema educativo, ¿no? A mí sí me gustaría saber cuando hay colegas que están muy optimistas con este proyecto de cambio curricular, pues sí, creo que hace falta que confrontemos más directamente, un diálogo entre saber cuáles son estos puntos tan optimistas que se ven entre una cosa y otra, porque creo que eso también ahí uno puede valorar mejor y entender mejor los pros y los contras que se ven a estos proyectos, ¿no? Cuando se celebra que ahora nos separamos de la visión de la OCDE, porque básicamente la OCDE se centra en la evaluación de las matemáticas, la lectura y las ciencias, y eso se celebra como algo positivo, yo quiero entender por qué se considera que eso no es una visión tan adecuada de lo que es la educación y lo que representa hoy la educación en el mundo en el año 2022, ¿no? Sí me gustaría quizás entender mejor esas posturas. Y por último, yo creo que hay muchos temas pendientes que quedan sobre la pandemia, sobre la educación. ¿Qué va a cambiar, no? Si va a cambiar algo, yo creo que este es un debate que hemos tenido algunos sobre el tema ya futuro de qué tanto va a cambiar la educación después de la pandemia, qué nos va a dejar este uso de la tecnología. Por ahí Eduardo se refería a algunos temas del uso de la tecnología, por ejemplo, en la evaluación. Yo he estado revisando las discusiones, por ejemplo, en Estados Unidos con el uso de estas plataformas como ProctorU, Respondus, HonorLog, que son todos estos instrumentos para evaluar, para evitar que copien los estudiantes con, obviamente, con el uso de la tecnología, pero ha habido mucho debate en Estados Unidos sobre el uso de estos instrumentos de vigilancia realmente. Y creo que todos estos temas hay que irlos analizando también para saber hasta qué punto la educación se va a ver transformada o no en las prácticas, los propios estudiantes, ¿no? Que se quedaron con estos 2 años de estar siguiendo la educación desde unas pantallas, una buena parte de ellos, no todos, ¿no? Yo creo que quedan todos esos temas pendientes y esperamos que este foro haya sido interesante para quienes lo han seguido, les dé elementos para seguir discutiendo, y muchas gracias por la invitación nuevamente y por compartir con mis amigos y colegas esta tarde. Muchísimas gracias, Alma, y muchísimas gracias a todas y todos, especialmente por su paciencia. Y bueno, continuamos, por supuesto, con las diferentes análisis y diferentes transmisiones aquí en Educación Futura. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.